Bueno, pues buenos días y agradecer la presencia a este encuentro. Esta mañana hemos tenido Junta Local de Seguridad a las 9 y ahora hemos concluido también una Junta de Portavoces. Yo querría comenzar por agradecer a la ciudadanía de Huesca y especialmente también a los jóvenes el comportamiento responsable que ha habido durante todo este estado de alarma y también el primer día que dejó de haber estado de alarma. Huesca no reseñó incidencias importantes ni significativas, al contrario que en otras ciudades españolas donde sí que hubo, digamos, imágenes y escenas que no eran precisamente responsables. Huesca, como digo, sigue siendo una ciudad de un comportamiento responsable. Y dentro de ese agradecimiento, decir también que en España hay más de 100 muertos cada día por el COVID y que en este momento en el Hospital San Jorge hay 7 personas ingresadas en la UCI con la enfermedad del COVID. Es decir, tenemos que seguir siendo responsables y tenemos que mantener un comportamiento responsable individual y colectivamente, porque que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya virus. El COVID, lógicamente, sigue estando entre nosotros. Tanto en la Junta Local de Seguridad como en la Junta de Portavoces ahora hemos tomado, y además tengo que subrayar también que ha sido una decisión unánime entre todos los grupos municipales. Hemos tomado diferentes decisiones. Primero, se van a mantener las superficies ampliadas a las terrazas de hostelería para que puedan seguir ejerciendo su actividad como lo han venido haciendo con absoluta responsabilidad. No ha habido problemas, ni de problemas de seguridad, ni problemas convivenciales ni vecinales con esa ampliación de superficie. Se mantienen los permisos para que los establecimientos de ocio nocturno puedan seguir ejerciendo como cafeterías, salvo la revocación de algún caso que ha habido por incumplimiento del propio funcionamiento. En la movilidad, volvemos a la movilidad normal que había antes del decreto del estado de alarma. Las visitas guiadas y las visitas turísticas se mantienen dentro de las indicaciones que se nos dicen desde las normativas sanitarias del Gobierno de Aragón, salvo el Ayuntamiento de Huesca como edificio donde se van a mantener todavía limitadas el acceso a visitas turísticas. Esto con lo que respecta en general a lo que han sido las primeras sensaciones y las primeras acciones después de que el estado de alarma se haya suspendido. Le voy a dar la palabra ahora al responsable de deportes para que nos cuente un aspecto importante que imagino que también es de su interés, que tiene que ver con la apertura de piscinas, de las piscinas. Y después seguiré con la suspensión de las fiestas de San Lorenzo y cuál va a ser un poco la perspectiva acordada por parte de todos los grupos municipales para los próximos meses en materia cultural. José María, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Como decía el alcalde, una de las cuestiones importantes que nos afectan en este momento son las piscinas, que vamos a hacer con las piscinas municipales de cara al verano, que ya está muy cerca. Con lo cual, esta mañana hemos tenido Consejo Rector de Deportes y después Junta de Portavoces, donde se ha informado. Las piscinas, el calendario de apertura va a ser el habitual, es decir, vamos a abrir la piscina de San Jorge el día 1 de junio, y la Ciudad Deportiva Municipal José María Escriche y el Complejo Ruiseñor lo vamos a abrir el 15 de junio, igual que todos los años en condiciones normales, excepto el año pasado que el calendario fue otro. El cierre será el 31 de agosto en Ruiseñor y en la Ciudad Deportiva y el 5 de septiembre en San Jorge. Se van a mantener durante el estado de alerta en el que estamos, que es el 3, incluso si pasáramos al estado de alerta 2, se van a mantener los horarios, es decir, un horario de mañana y un horario de tarde con una hora intermedia e intersesiones para una limpieza exhaustiva de la piscina. Si volviéramos al estado de alerta 1,
que estamos en el 3 todavía, se suspendería este horario y sería un horario único de entrada y salida. Por lo que respecta al aforo, el aforo en este momento es del 30%, es el que nos marca el Gobierno de Aragón y los sanitarios, las autoridades sanitarias, y vamos a mantener este 30% de aforo, que es un aforo muy amplio para las piscinas que tenemos, ya que la superficie verde es muy elevada, con lo cual entendemos que igual que el año pasado no va a haber problemas con el aforo. Estas condiciones pueden ir cambiando en función de la evolución y nos lo marcará siempre la normativa sanitaria. Así pues, en este momento, apertura de piscinas con normalidad, con los aforos restringidos, con las situaciones de limpieza y de personal normales y lo que nos marquen las autoridades sanitarias. Bueno, volvemos a la suspensión de las fiestas de San Lorenzo. Es un acuerdo del Consejo Local de Aragón que se adoptó y que además fue publicado en norma por el Gobierno de Aragón. En esta cuestión concreta, decir lo siguiente. El día 6 de agosto, que será viernes, se celebrará un acto institucional en pequeño formato para la concesión de la Parrilla de Oro, que ya saben que es el establecimiento de la confianza, y en el mismo acto habrá un homenaje a las víctimas del COVID y a las familias. Habrá una programación cultural de verano, es decir, durante el día 9 de agosto y el día 15 de agosto no habrá ningún tipo de evento ni de actividad en la ciudad. Es decir, lo que es la programación cultural, que el área de cultura ya está trabajando para que tenga un criterio descentralizado en todos los barrios de la ciudad. Y hemos apuntado en alguna ocasión que un espacio seguro para celebración de eventos culturales seguros suelen ser los patios de los colegios públicos, porque nos facilita el acceso, la entrada, la salida y, sobre todo, evita las concentraciones en torno a los espectáculos. Por lo tanto, será una actividad descentralizada que irá del 21 de junio al 21 de septiembre. Durante ese periodo, quitando los días del 9 al 15 de agosto, la ciudad contará con eventos culturales diferentes y variados en todos los barrios de la ciudad de Huesca. De hecho, creo que tiene un nombre esta programación del 21 de junio al 21 de septiembre, que posiblemente se llame Laurentis, que es el concepto, digamos, de la programación cultural de este 2021, también en honor a las fiestas de San Lorenzo, a las no fiestas de San Lorenzo. En esa programación que está elaborando el área de cultura y que también va a ser objeto de propuestas de los diferentes grupos municipales, es interés del responsable del área de cultura invitar a las peñas recreativas a que puedan participar en una parte de esa programación cultural. Saben que no habrá recinto ferial de San Lorenzo, es decir, no habrá ferias de San Lorenzo. Sí que va a haber, porque de hecho ha habido muchas peticiones, pero se han suspendido esas solicitudes y sí que se va a abrir un plazo para que del 21 de junio al 21 de septiembre también en diferentes barrios de la ciudad pueda haber pequeñas atracciones feriales. Por lo tanto, dar opciones a estas empresas, a estos feriantes que han hecho solicitud para el 9 y el 15 de agosto puedan participar en un concurso para celebrar fiestas a lo largo de la ciudad, en un formato, como comprenderán ustedes, pequeño. Lógicamente no puede haber grandes atracciones de feria, sino más bien en formato pequeño. Y luego trasladarles pues, que ese es un poco el planteamiento que queremos hacer, que hemos hablado en Junta de Portavoces, que estamos todos de acuerdo de manera unánime, y volver a insistir en un comportamiento responsable, individual y colectivamente, y sobre todo, y permítanlo que lo vuelva a decir, en el agradecimiento al comportamiento que los orcenses estamos teniendo a lo largo de toda esta pandemia y, lógicamente, en momentos complicados y difíciles para todos. Por lo tanto, agradecer a los ciudadanos y también quiero agradecer a los grupos municipales por la colaboración y el acuerdo siempre y agradecer también a su delegación del Gobierno y delegación del Gobierno de Aragón por la Junta Local de Seguridad que hemos tenido esta mañana, por la siempre colaboración que existe entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde se va a ver presencia, lógicamente, para evitar que haya
dificultades en los espacios públicos y también haya cierta empatía y cierta pedagogía. Es decir, por ejemplo, ustedes habrán visto que se suelen concentrar a veces un número de jóvenes en la Plaza de Navarra que cumplen todas las prescripciones que están en este momento de obligado cumplimiento y, por lo tanto, no están haciendo nada mal. Es decir, simplemente también los jóvenes se reúnen y los jóvenes necesitan interactuar y relacionarse socialmente. Por lo tanto, desde el mundo adulto seamos también comprensivos con ese tipo de comportamientos, que esos comportamientos, como digo, no requieren ninguna actuación extraña porque cumplen con la ley, es decir, distancias, no hay consumo de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo esta situación difícil para todos, pues la empatía ciudadana también es uno de los requisitos importantes y de comprensión hacia los jóvenes. Y ahora, si tienen alguna pregunta, me acompaña la responsable de Cultura, la intendente, el concejal de Deportes que he hablado, la portavoz y la concejala de Seguridad Ciudadana, por si quieren alguna pregunta más concreta. El tema de los toros, que se habló de que si se permitía la aforo y una empresa que diga, Bueno, pues el tema taurino, nosotros tuvimos un encuentro con la concejala delegada de la plaza, con María Rodrigo, y yo mismo con la empresa Tauroemoción. Quedamos en que la empresa nos haría llegar una propuesta, lógicamente, para que, si lo permitía la normativa, como así es, de la comunidad autónoma, para festejos taurinos con una serie de condiciones, pudiera haber celebración taurina en la ciudad de Huesca. Como he dicho, no precisamente en lo que eran los días señalados de las fiestas de San Lorenzo, sino en días anteriores o posteriores. La empresa quedó en que haría una propuesta que nos haría llegar al ayuntamiento y estamos a la espera de recibir esa propuesta. Entendemos que una plaza de toros al 50% de Huesca, cumpliendo con el aforo, está en un elemento importante de dinamización en el sector hotelero y hostelero de la ciudad, puesto que, como ustedes saben, no hay muchas ferias taurinas en España en estos momentos y sí que conlleva un público y un turismo que pues vendría a ser un activo económico para el sector hostelero y hotelero de la ciudad. Por lo tanto, esa valoración que hago es positiva, pero estamos a espera de la propuesta que nos pueda hacer la empresa para verlo con los servicios jurídicos del ayuntamiento y verlo también, como hemos hecho ahora, con los grupos municipales del ayuntamiento de Huesca. En todo caso, sería fuera del horario de trabajo. Sí, tendría que ser, si no va a haber eventos taurinos, eventos de fiestas de 9 al 15, que los, eventos taurinos fueran en otras fechas distintas, obviamente. Bueno, como he señalado antes, desde el área de Cultura Fiestas se va a invitar a participar en la programación del 21 de junio al 21 de septiembre a las peñas recreativas para que puedan tener, su protagonismo también en esos eventos y por consiguiente también, si surge ayuda, pues pueda darse en ese contexto de colaboración entre ayuntamiento y peñas. A mí me gustaría aprovechar la presencia de la policía local, porque mañana llega el momento de la pacificación de tráfico y todo esto, sí, que afecta mucho a que no sea de Huesca, y muchas veces Le dejo la palabra a Beatriz. Sí, buenos días. En principio, la afección no va a ser grande porque, dada la estructura de la propia ciudad, pues nos encontramos que son vías de un solo carril de circulación con una vía. En este caso, ya tenemos limitadas muchas porque son vías ciclables de esta velocidad a 30 km por hora, por lo tanto, lo único que habría que valorar, y se está valorando, es los viales de dos carriles de circulación en el mismo sentido. La afección prácticamente para los oscenses va a ser mínima en este sentido. Durante estos días, pues bueno, trabajaremos en el tema de la reseñalización de aquellas vías que sí que puedan sufrir una alteración, pero estaríamos hablando de 10 km por hora, por lo tanto, la afección es mínima. ¿Alguna pregunta más? Pues agradecer la presencia y seguiremos comunicándonos con este tipo de cuestiones que lógicamente no acaban ahí. Gracias.